En el año 1852, la vida en la parroquia de St. James, Luisiana, transcurría bajo un sol implacable que cocinaba la tierra y hacía brillar los interminables campos de caña de azúcar. Este era un mundo de contrastes brutales, donde opulentas mansiones de estilo criollo, con sus balcones de hierro forjado y jardines exuberantes, se levantaban como fortalezas de riqueza construidas sobre la espalda de miles de esclavos. La sociedad estaba rígidamente dividida. Por un lado, la aristocracia de origen español, que gobernaba con un poder casi absoluto, y por otro, la gente esclavizada, cuyas vidas no les pertenecían. En la cima de esta pirámide de poder se encontraba la dinastía Villarreal, la familia más rica e influyente de la región. Su nombre era sinónimo de autoridad y temor, y su fortuna, amasada a lo largo de generaciones, les permitía dictar las reglas de la vida y la muerte en aquellas tierras fértiles y manchadas de sufrimiento. Todo bajo una delgada capa de piedad católica, y un estricto código de honor que ocultaba la crueldad del sistema. El patriarca de este vasto imperio era don Alejandro Villarreal, un hombre de 65 años cuya figura imponente proyectaba una sombra de miedo por donde quiera que pasaba. No era un hombre que inspirara respeto, sino un terror silencioso y obediente. Sus ojos, de un gris frío y penetrante, parecían capaces de ver las debilidades de cualquiera. Y su obsesión por el orden, la pureza de su linaje y el control total de su dominio era legendaria. Cualquier pequeño acto que él considerara una falta de respeto o una alteración de su perfecta jerarquía era castigado con una severidad desproporcionada. Una mañana, mientras inspeccionaba los campos desde la galería de su casa, un esclavo joven visiblemente agotado por el trabajo bajo el sol abrasador, tropezó y derramó una pequeña cantidad de agua cerca de sus botas perfectamente lustradas. Fue un accidente, un simple desliz causado por el cansancio extremo, pero en la mente de don Alejandro, fue una ofensa directa, una mancha en su autoridad que debía ser limpiada de inmediato y a la vista de todos. Sin decir una sola palabra, don Alejandro hizo un gesto casi imperceptible a su capataz, una señal que todos en la plantación conocían y temían. El joven esclavo fue arrastrado sin contemplaciones al centro del patio, donde se encontraba el poste de castigo. El trabajo se detuvo. Todos los demás esclavos fueron forzados a formar un círculo y observar, una lección brutal que buscaba infundir obediencia a través del terror. El sonido del látigo rasgando el aire húmedo y el grito ahogado del muchacho fueron los únicos sonidos que rompieron el silencio sepulcral. Don Alejandro presenció la escena desde su porche inmóvil con una expresión de fría indiferencia. Para él, no se trataba de un acto de justicia, sino de una reafirmación de su poder absoluto. Era un recordatorio sangriento para todos los que vivían bajo su techo. En la hacienda Villarreal, su voluntad era la única ley, y cualquier desafío, por mínimo que fuera, sería aplastado sin misericordia para preservar el intocable honor de su nombre. Si esta introducción te ha atrapado y quieres saber cómo se desarrolla esta historia de injusticia y poder, no esperes más. Suscríbete al canal, dale like a este video, y deja un comentario aquí abajo contándonos qué crees que pasará a continuación. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo relatos como este. En el corazón de la mansión Villarreal, como una joya aprisionada en una caja de oro, vivía doña Catalina. Con solo 22 años, su belleza era un tema de conversación en toda la parroquia, pero para su esposo, don Alejandro, era simplemente otra de sus posesiones valiosas. Su vida transcurría en un silencio vigilado, entre los muros de una opulencia que se sentía más como una jaula que como un hogar. Cada uno de sus movimientos era observado, cada palabra analizada. Su único propósito, como se lo recordaba su marido constantemente, era darle un heredero varón, un sucesor para el imperio Villarreal. Atrapada en este matrimonio sin amor, Catalina pasaba sus días en los jardines o en el balcón, con una mirada perdida que ocultaba una profunda desesperación. Para todos en la hacienda, ella era solo la joven y dócil esposa del patrón, una figura frágil y sin importancia más allá de su capacidad para concebir, subestimada por un mundo que solo veía en ella un vientre para perpetuar un linaje. El conflicto entre Catalina y su esposo se manifestaba a puerta cerrada, en la intimidad sofocante de sus habitaciones. Don Alejandro, carcomido por la humillación de su propia esterilidad, descargaba su frustración sobre ella. Las cenas se convertían en interrogatorios crueles.
donde cualquier comentario inocente era interpretado como una ofensa. La acusaba de ser débil, de no rezar con suficiente devoción, de ser la razón por la que Dios no los bendecía con un hijo. Sus palabras eran tan afiladas como un cuchillo, diseñadas para despojarla de cualquier rastro de autoestima. Catalina aprendió a soportar los insultos con una calma gélida, sin derramar una lágrima frente a él. Sabía que cualquier muestra de debilidad solo alimentaría su tiranía. Esta constante guerra psicológica la estaba marchitando por dentro, pero también estaba forjando en ella una resistencia silenciosa, una determinación oculta que su esposo, en su arrogancia, era incapaz de ver. La compasión del público por su situación se vuelve palpable, viendo a una víctima en una prisión dorada. Desde su balcón, Catalina observaba a menudo a los esclavos que trabajaban en los jardines de la casa principal. Entre ellos, había uno que llamaba su atención: Elías. No era por su apariencia física sino por la dignidad inquebrantable que proyectaba. Mientras otros se movían con la cabeza gacha, derrotados por el sistema, Elías trabajaba con una concentración y una precisión que parecían un acto de desafío silencioso. Lo veía cuidar las plantas y las hierbas con un conocimiento que iba más allá de la simple jardinería. Era casi como si conversara con ellas. Había oído a las otras sirvientas susurrar sobre sus habilidades como curandero, un don heredado de su madre. En un mundo definido por la brutalidad y la sumisión, la tranquila autosuficiencia de Elías era una anomalía. Para Catalina él representaba una forma de fortaleza que no dependía del poder ni de la crueldad, sino de algo interno e inquebrantable. Era un contraste tan marcado con su esposo que no podía evitar fijarse en él. La humillación definitiva llegó durante una cena con otras familias acaudaladas de la región. Don Alejandro, después de haber bebido más de la cuenta, decidió hacer un espectáculo de su poder. Delante de todos, comenzó a hablar de la importancia de la sangre y el linaje, dirigiendo miradas cargadas de desprecio hacia su esposa, cuando Catalina, intentando desviar la conversación, derramó accidentalmente una copa de vino sobre el mantel. La furia de su esposo estalló. Él no le gritó, hizo algo mucho peor. Con una calma aterradora, llamó a una de las esclavas personales de Catalina, una joven a la que ella apreciaba, y ordenó al capataz que la llevara al patio para ser azotada por la torpeza de su señora. Catalina tuvo que permanecer sentada, con el rostro pálido y sin poder decir nada, mientras todos los invitados desviaban la mirada, incómodos. El mensaje era claro y brutal. Su valor era nulo, y cualquier persona que le mostrara afecto pagaría el precio. La indignación del público crece, al verla tan despojada de poder. Esa noche, encerrada en su habitación, Catalina ya no sintió miedo ni tristeza, sino una rabia fría y calculadora. La humillación pública y el castigo de una inocente por su causa fueron la gota que colmó el vaso. Se dio cuenta de que la sumisión y la obediencia no la salvarían, solo la hundirían más en el abismo. Su supervivencia, y la de cualquier persona a la que pudiera proteger, dependía de que ella tomara el control de su propio destino. Mirándose en el espejo, vio a una mujer que había sido reducida a un simple instrumento, pero en esa imagen también encontró una nueva resolución. Si un heredero era la única fuente de poder en ese mundo, entonces tendría un heredero. No importaba cómo, ni a qué costo, la idea peligrosa y desesperada comenzó a tomar forma en su mente. Ya no era la víctima pasiva. Se estaba convirtiendo en una estratega, dispuesta a jugar el mismo juego cruel que su marido, pero con sus propias reglas. La curiosidad sobre su próximo movimiento mantiene al público en vilo. La noticia cayó como una piedra en un pozo silencioso, sus ondas expandiéndose por cada rincón de la hacienda Villarreal. Durante una cena formal, con una calma que desmentía la tormenta que estaba a punto de desatar, doña Catalina anunció su embarazo. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca, y un silencio denso y expectante llenó el comedor. Entre los esclavos que servían, la noticia corrió como un susurro urgente, una mezcla de asombro y temor, pues la incapacidad de don Alejandro para engendrar un heredero era uno de los secretos peor guardados de la parroquia. El patriarca recibió la noticia sin cambiar de expresión, pero sus ojos grises se clavaron en su joven esposa con una intensidad helada. No había alegría en su mirada, sino el frío cálculo de un hombre acorralado. Sabía, con una certeza que le quemaba las entrañas, que aquel niño no podía ser suyo. Su honor,
su linaje y todo su imperio estaban ahora amenazados por un vientre que portaba la prueba viviente de su fracaso como hombre. Don Alejandro no perdió tiempo en lamentos. Su mente, afilada por décadas de tiranía, trabajó con una velocidad aterradora para construir una defensa contra la humillación que se cernía sobre él. No podía admitir su esterilidad. Hacerlo sería un suicidio social, una invitación para que sus rivales despedazaran su legado. Necesitaba un culpable, un chivo expiatorio sobre el cual desviar toda la atención y reafirmar su poder. Sus pensamientos se dirigieron de inmediato a Elías. Recordó las miradas furtivas que su esposa a veces dirigía hacia el jardín, la forma en que el esclavo se movía con una dignidad que él mismo despreciaba. Recordó los susurros sobre sus conocimientos de hierbas y raíces. En la mente retorcida de don Alejandro la solución se presentó clara y brutal. La brujería. Era la excusa perfecta en una tierra donde el miedo a lo desconocido y la superstición estaban tan arraigados como la caña de azúcar. Acusar a Elías no solo lo salvaría a él, sino que también serviría como una lección inolvidable para todos los que osaran desafiar su autoridad. Al día siguiente el sol apenas se había levantado cuando don Alejandro ordenó que todos, esclavos y personal de la casa, se reunieran en el patio central. Arrastró a Catalina del brazo, obligándola a permanecer a su lado como una prueba viviente de la supuesta transgresión. Su rostro era una máscara de furia contenida. Con una voz que resonó en el silencio mortal, señaló directamente a Elías, quien había sido sacado de sus labores en el jardín. «Este demonio», gritó don Alejandro, «ha usado sus raíces del diablo y su magia negra para embrujar a mi esposa, para manchar mi casa y deshonrar mi nombre». La acusación fue tan inesperada y tan terrible que un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Elías se quedó inmóvil, la confusión inicial dando paso a una fría comprensión del peligro mortal en el que se encontraba. No había defensa posible contra una acusación como esa. Catalina, por su parte, tuvo que bajar la mirada, interpretando el papel de la víctima inocente y confundida, mientras su interior se retorcía de culpa y pánico al ver cómo su plan de supervivencia se convertía en la sentencia de muerte de un hombre inocente. Sin darle tiempo a nadie para procesar el impacto de sus palabras, don Alejandro hizo una señal a su capataz. 2 hombres se abalanzaron sobre Elías, quien no ofreció resistencia alguna. Sabía que luchar solo empeoraría su destino. Lo golpearon y lo arrastraron por el polvo del patio, el sonido de las cadenas metálicas resonando como una campana fúnebre. Fue encerrado en el cobertizo de castigo, un pequeño cuarto oscuro, húmedo y sin ventanas, reservado para las peores infracciones. El olor a tierra mojada y desesperación lo envolvió mientras la pesada puerta de madera se cerraba, sumiéndolo en una oscuridad casi total. Afuera, los demás esclavos fueron obligados a regresar a sus tareas, pero el ritmo del trabajo había cambiado. Ahora, cada movimiento estaba cargado de un miedo renovado. Cada mirada era furtiva. La brutalidad del arresto de Elías había dejado claro que la palabra del patrón no era solo ley, sino una fuerza capaz de torcer la realidad y condenar a un inocente sin necesidad de pruebas, solo con el poder de su voluntad. Para cimentar su cruel estratagema, don Alejandro reunió a sus capataces esa misma tarde y dictó la sentencia. Elías sería ejecutado en la horca por el crimen de brujería y traición contra la familia Villarreal. Sin embargo, añadió un giro de una crueldad exquisita. La ejecución no se llevaría a cabo de inmediato. Se pospondría hasta después del nacimiento del niño. Públicamente, lo presentó como un acto de piedad cristiana, argumentando que no quería que su heredero llegara a un mundo manchado por una ejecución inmediata. La verdad, sin embargo, era mucho más siniestra. Con esta decisión, don Alejandro se aseguraba de que el nacimiento del niño, que debería haber sido su mayor humillación, se convirtiera en el evento que sellaría su poder. El niño nacería, sería reconocido como un Villarreal, y solo entonces, con su linaje supuestamente asegurado, se desharía del hombre al que había acusado de contaminarlo. Elías no solo estaba condenado a morir, sino que su vida ahora estaba atada al nacimiento del hijo de otra persona, prolongando su agonía y haciendo su situación parecer absolutamente irremediable. Desde la ventana de su habitación, Catalina observó cómo el sol se ponía sobre la plantación, tiñendo el cielo de colores sangrientos. La jaula dorada en la que vivía se había convertido en una cámara de tortura. El alivio inicial que había sentido al asegurar su supervivencia se había transformado en un peso insoportable de culpa.
Había querido escapar de un monstruo, pero en el proceso, había creado una trampa mortal para un hombre inocente. Se vio a sí misma en el espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de un terror que ya no era solo por ella sino por Elías. Se dio cuenta de la magnitud de su error. Había subestimado la crueldad de su esposo, y ahora estaba atrapada, cómplice de una injusticia monstruosa. Se sentía completamente impotente, despojada de cualquier poder o agencia. En ese momento, Catalina alcanzó su punto más bajo, convencida de que no había escapatoria ni para Elías ni para ella. Su plan había fracasado de la peor manera posible. Una atmósfera de terror sofocante se instaló sobre la hacienda Villarreal. El nombre de Elías ya no se pronunciaba, pero su ausencia era un recordatorio constante del poder absoluto y arbitrario de don Alejandro. Los esclavos trabajaban en un silencio tenso, evitando incluso el contacto visual entre ellos, temerosos de que cualquier gesto pudiera ser malinterpretado. Mientras tanto, Elías pasaba sus días y noches en la oscuridad del cobertizo, alimentado con apenas lo suficiente para mantenerse con vida, esperando una muerte que llegaría en una fecha incierta. Don Alejandro, por su parte, se pavoneaba por sus tierras con una arrogancia renovada, habiendo convertido una amenaza a su honor en una demostración de su dominio total. Para todos los que vivían bajo su yugo, la situación parecía no tener salida. La justicia era una palabra vacía, y la esperanza un lujo que nadie podía permitirse. El destino de Elías parecía sellado por la mentira de un tirano, y el futuro se extendía ante ellos como un camino oscuro y sin fin. En las semanas que siguieron, un cambio sutil pero profundo se apoderó de doña Catalina. El terror y la culpa que la habían paralizado se enfriaron hasta convertirse en una resolución tan dura como el acero. Llorar no salvaría a Elías. Suplicar a su esposo solo la humillaría más. Se dio cuenta de que la única manera de combatir la tiranía de don Alejandro no era con la fuerza sino con la astucia. Comenzó a estudiar a su enemigo no como una esposa aterrorizada, sino como una estratega que busca una grieta en una fortaleza impenetrable. Notó su arrogante confianza, su desdén por la inteligencia de quienes lo rodeaban, y sobre todo, su inquebrantable respeto por las apariencias y las instituciones que validaban su poder, principalmente la Iglesia. En la hipocresía de su esposo, Catalina vio su única arma. Ya no era una víctima esperando el próximo golpe. Se estaba convirtiendo en una cazadora, aprendiendo a moverse en silencio dentro de la misma jaula que la aprisionaba, esperando el momento perfecto para atacar. Su atención se centró en una figura que don Alejandro en su soberbia consideraba insignificante, el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia. Catalina lo observaba durante las misas dominicales, a las que ahora asistía con una devoción fingida que impresionaba a su marido. Vio la fatiga en los ojos del sacerdote, la forma en que sus hombros se encorvaban bajo el peso de su sotana y de una conciencia intranquila. Escuchó sus sermones, que hablaban de la misericordia de Dios, pero sentía la tensión en su voz cuando predicaba frente a los terratenientes más poderosos de la región. Catalina percibió que el padre Miguel era un hombre atrapado entre su fe y su deber hacia sus benefactores. No vio en él a un salvador, sino a un peón perfectamente posicionado en el tablero de ajedrez de su vida. Entendió que si lograba convertir la conciencia del sacerdote en su aliada, podría usar la autoridad moral de la Iglesia como un arma contra el propio hombre que se creía su más devoto protector. Con su plan tomando forma, Catalina solicitó una confesión privada con el padre Miguel. Fue un movimiento calculado, envuelto en el velo de la piedad de una futura madre preocupada por su alma. Dentro del oscuro y sofocante confesionario, el aire estaba cargado de secretos. Catalina no comenzó con la verdad completa, pues sabía que eso asustaría al sacerdote. En cambio, le presentó una versión cuidadosamente elaborada de su tormento. Habló con voz temblorosa de su miedo a don Alejandro, de su crueldad y de la injusticia que se estaba cometiendo contra Elías. Confesó sentirse responsable, como si su propia existencia hubiera provocado la ira de su esposo. No admitió ninguna culpa directa, pero plantó la primera y más crucial semilla de la duda en la mente del sacerdote. Lo hizo cuestionar la narrativa oficial, obligándolo a preguntarse si el pecado que estaba presenciando no era el de una esposa infiel, sino el de un esposo tiránico que usaba a un inocente para ocultar algo mucho más oscuro.
El padre Miguel salió de esa confesión profundamente perturbado. Durante años, había servido a la familia Villarreal, aceptando su generosidad y haciendo la vista gorda a la brutalidad que sustentaba su riqueza. Había justificado su silencio como una necesidad para mantener la paz y el orden en su comunidad, pero las palabras de Catalina habían roto esa frágil paz interior. La imagen de Elías, un hombre que conocía como tranquilo y respetuoso, encadenado por una acusación tan extravagante como la brujería, ahora lo atormentaba. Comenzó a observar a don Alejandro con nuevos ojos, notando la frialdad con la que trataba a su esposa embarazada, y la satisfacción cruel que mostraba al hablar del destino sellado del esclavo. El sacerdote se encontró atrapado en una crisis de fe. Su juramento lo obligaba a guardar el secreto de confesión, pero su conciencia le gritaba que guardar silencio en este caso era convertirse en cómplice de una mentira mortal, un pecado mucho mayor que cualquiera que hubiera escuchado en el confesionario. Catalina sabía que había enganchado al sacerdote y no lo dejó escapar. Solicitó confesiones semanales, cada una pieza más en el rompecabezas que estaba construyendo en la mente del padre Miguel. En una sesión entre lágrimas, insinuó la verdad sobre la esterilidad de su esposo, enmarcando su embarazo como un acto desesperado para darle a la dinastía el heredero que don Alejandro no podía concebir, protegiendo así el honor de la familia. En la siguiente, finalmente reveló la identidad del verdadero padre, el sobrino renegado de don Alejandro, a quien éste había desheredado por considerarlo débil. Presentó esta verdad no como un acto de pasión, sino como una estrategia retorcida para asegurar que la sangre Villarreal, de una forma u otra, continuara. Estaba manipulando al sacerdote con maestría, convirtiendo un escándalo de adulterio en una tragedia dinástica, obligándolo a verla no como una pecadora, sino como una figura trágica atrapada en un juego cruel por la supervivencia. La red de Catalina se estaba cerrando lentamente alrededor de su esposo, quien no sospechaba nada. Si esta trama de secretos y alianzas inesperadas te tiene al borde del asiento, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte cómo se desata esta tormenta. Dale like si crees que Catalina logrará su objetivo y comenta qué piensas del dilema del padre Miguel. Impulsado por las revelaciones de Catalina, el padre Miguel comenzó su propia investigación silenciosa. Dejó de ser un espectador pasivo y se convirtió en un buscador de la verdad. Durante sus visitas a otras plantaciones, hacía preguntas discretas sobre el sobrino desheredado de don Alejandro, confirmando la historia de su exilio y su amargo resentimiento. Habló con algunos de los esclavos más viejos de la iglesia, escuchando susurros sobre la incapacidad del patrón para tener hijos, un secreto que se había transmitido en voz baja durante años. Cada pieza de información que recopilaba confirmaba la historia de Catalina y pintaba un retrato cada vez más monstruoso de don Alejandro. Su conflicto interno se intensificó. Ya no se trataba solo de la vida de Elías, sino de la integridad de su propia alma y del papel de la Iglesia en un mundo construido sobre mentiras y opresión. La verdad le pesaba como una cruz, y sentía que Dios lo estaba poniendo a prueba. Mientras tanto, en la oscuridad de su celda, Elías esperaba. Los meses pasaban lentamente, marcados solo por el cambio de temperatura y la escasa comida que le pasaban por debajo de la puerta. A pesar del aislamiento y la inminencia de su muerte, no se quebró. Se aferró a la dignidad que siempre lo había definido, encontrando fuerza en el silencio y la meditación. Los otros esclavos, arriesgándose a ser castigados, a veces le dejaban hierbas curativas junto a su comida, o le susurraban palabras de aliento a través de las grietas de la puerta. No sabían del plan de Catalina, pero su resistencia silenciosa era una forma de rebelión. Elías se convirtió en un mártir en vida, un símbolo de la injusticia del sistema. Su paciencia no era pasividad, era la calma de un hombre que, habiendo perdido todo, ya no tenía nada que temer. Su espíritu indomable se convirtió en una leyenda silenciosa que recorría los campos de caña, un recordatorio de que se pueden encadenar los cuerpos, pero no las almas. Con el nacimiento del niño acercándose, el plan de Catalina entró en su fase final. Sabía que había armado al padre Miguel con la verdad, pero necesitaba asegurarse de que el arma se disparara en el momento y lugar correctos para causar el máximo daño. El bautizo de su hijo sería el escenario perfecto.
Era un evento público de gran importancia social, al que asistirían todas las familias influyentes de la región para celebrar la continuación del linaje Villarreal. Sería el momento de mayor triunfo de don Alejandro, el instante en que creería haber asegurado su legado para siempre. En su última confesión antes del parto, Catalina no pidió absolución. Con una calma escalofriante, le describió al sacerdote la visión que tenía. Un sacramento sagrado utilizado para limpiar no solo el alma de un bebé, sino la podredumbre de toda una dinastía. Le hizo entender que ese día, en la casa de Dios, él no sería solo un sacerdote, sino el instrumento de la justicia divina, con el poder de derribar un imperio con la sola fuerza de la verdad. El nacimiento del heredero Villarreal fue recibido no con la alegría de una bendición, sino con la calculada fanfarria de una victoria militar. Don Alejandro, sosteniendo por primera vez al niño en sus brazos, no vio a un hijo, sino el símbolo de su poder reafirmado, la prueba viviente de que su linaje era invencible. Hizo organizar una celebración en la hacienda, invitando a sus vecinos para que presenciaran su triunfo. Se paseaba por los salones con el bebé, aceptando felicitaciones con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Para él cada elogio era una daga en la espalda de sus enemigos invisibles, cada copa alzada en honor a su hijo era un clavo más en el ataúd de Elías. Estaba tan consumido por su propia narrativa de engaño que no podía ver la frágil red que se tejía a su alrededor. Creía haber ganado el juego de la manera más absoluta, controlando no solo el presente, sino también el futuro de su imperio a través de una vida que no había engendrado. Su arrogancia era su ceguera, un velo tan espeso que lo hacía inmune a cualquier sospecha. Catalina, por su parte, interpretó el papel que se esperaba de ella con una maestría escalofriante. Desde su lecho de recuperación, se mostró como una figura frágil y obediente, la devota esposa que finalmente había cumplido con su único deber. Agradecía con voz débil las visitas, permitiendo que todos vieran su supuesta sumisión a la voluntad de su marido. Pero detrás de esa fachada de agotamiento y docilidad, su mente trabajaba con la precisión de un relojero. Cada sonrisa sumisa, cada gesto de debilidad, era un movimiento estratégico diseñado para adormecer a don Alejandro en una falsa sensación de seguridad. Mientras él celebraba su victoria, ella repasaba cada detalle de su contraataque. La fecha del bautizo, la lista de invitados, la disposición de la iglesia, todo se convertía en parte de su campo de batalla. Ya no era la víctima de la historia, se había convertido en su silenciosa arquitecta, afilando su única arma, la verdad, para el momento en que pudiera asestar el golpe más devastador. El padre Miguel, ahora un conspirador en sotana, se movió con un propósito que no había sentido en años. La carga de su conciencia se había transformado en el combustible de una misión sagrada. Utilizando sus deberes pastorales como coartada, viajó a las parroquias vecinas, llevando a cabo una discreta investigación. Encontró al sobrino desheredado de don Alejandro, viviendo en la pobreza pero con el mismo orgullo herido de los Villarreal. No le reveló todo el plan, pero le habló de justicia y de una oportunidad para reclamar lo que le fue arrebatado. Le pidió que estuviera presente en el pueblo el día del bautizo, sin darle más explicaciones. Además, el sacerdote empezó a sembrar sutiles dudas entre los miembros más piadosos de la comunidad, hablando en sus sermones sobre los peligros de la soberbia y cómo los pecados ocultos de los poderosos siempre salen a la luz. Estaba preparando el terreno, no con pólvora, sino con palabras, asegurándose de que cuando la verdad explotara, cayera sobre tierra fértil y receptiva. Convencido de su inminente triunfo final, don Alejandro se dedicó a organizar el bautizo más grandioso que la región hubiera visto jamás. No escatimó en gastos, envió invitaciones a todas las familias prominentes de Luisiana, desde Nueva Orleans hasta Baton Rouge, convirtiendo el evento religioso en una demostración de su riqueza y estatus. La iglesia sería adornada con las flores más exóticas, y la celebración en la hacienda contaría con músicos traídos especialmente para la ocasión. Al mismo tiempo, con una crueldad metódica, ordenó a sus hombres que construyeran la horca en un lugar visible desde el camino principal a la iglesia. Quería que todos los invitados, al llegar, vieran el instrumento del castigo que esperaba a Elías. Su mensaje era inequívoco. La celebración del nuevo heredero Villarreal sería sellada con la purga final de la deshonra. Elías sería ejecutado tan pronto como la familia regresara de la ceremonia. Un sacrificio brutal para consagrar su mentira.
En la víspera del bautizo, Catalina ejecutó el movimiento más arriesgado de su plan. Durante su última confesión, mientras el padre Miguel esperaba escuchar sus miedos finales, ella le entregó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda. Era un medallón de plata, uno que el sobrino de don Alejandro le había regalado durante su romance secreto. Dentro, había un diminuto retrato del joven, y en el reverso, sus iniciales grabadas junto a las de ella. No era una prueba irrefutable en un tribunal de justicia, pero en el tribunal de la opinión pública y la fe, era una bomba. Dios perdona los pecados, Padre, pero a veces exige que se conozcan para que la verdadera penitencia comience, susurró ella. Con este acto, no solo le dio al sacerdote una prueba tangible, sino que también le transfirió la responsabilidad final. Ahora, el silencio del padre Miguel no sería solo una omisión, sino la supresión activa de la verdad, un pecado que su alma no podría soportar. Si te está pareciendo que la tensión es insoportable y quieres saber si este arriesgado plan funcionará, este es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte la conclusión, y déjanos un comentario diciendo si crees que el padre Miguel tendrá el valor de llevarlo hasta el final. El día del bautizo amaneció con un sol radiante que parecía burlarse de la oscuridad que se cernía sobre la hacienda Villarreal. Carruajes elegantes comenzaron a llegar, depositando a hombres con sombreros de copa y mujeres con vestidos de seda en la entrada de la iglesia. La élite de la sociedad criolla estaba presente, atraída por el espectáculo de poder y continuidad. Don Alejandro los recibía en la puerta con su hijo en brazos, su rostro una máscara de orgullo paternal. Catalina estaba a su lado, pálida y etérea en su vestido blanco, pareciendo más un fantasma que una celebrante. A lo lejos, cerca de un roble, Elías esperaba bajo la vigilancia de 2 capataces, su figura tranquila y digna un marcado contraste con la ostentación del evento. Para los invitados, era el cierre de un capítulo desagradable. Para los conspiradores, era el silencio tenso antes de que se desatara la tormenta, el momento en que todas las piezas cuidadosamente colocadas en el tablero estaban a punto de moverse. Dentro de la iglesia, el aire era denso, cargado con el aroma de incienso y una hipocresía palpable. Cada rincón del sagrado recinto había sido adornado con flores blancas, un símbolo de pureza que contrastaba grotescamente con la mentira que estaba a punto de ser consagrada. Don Alejandro Villarreal se encontraba de pie frente al altar, sosteniendo al niño como si fuera un trofeo. Su rostro reflejaba el pináculo de su arrogancia, una satisfacción fría y absoluta por haber doblegado al destino a su voluntad. A su lado, doña Catalina, vestida de un blanco inmaculado, parecía una aparición. Su palidez y su mirada fija en un punto distante no eran interpretadas como miedo, sino como la devoción de una nueva madre. La congregación, compuesta por las familias más ricas y poderosas de Luisiana, observaba en un silencio reverente, completamente ajena a la red de engaños que los envolvía. Creían ser testigos de la perpetuación de un imperio, sin saber que en realidad estaban a punto de presenciar su espectacular demolición. El órgano de la iglesia tocó su última nota solemne y el silencio se hizo profundo, casi doloroso. Era el momento culminante. Con un gesto lleno de falsa magnanimidad, don Alejandro avanzó un paso y entregó al bebé en los brazos del padre Miguel. Para el patriarca, este era el sello final de su victoria, la legitimación pública de su engaño. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios, mientras observaba al sacerdote sostener a su heredero. En ese instante, se sintió invencible, un dios en su propio universo, habiendo fabricado la realidad a su antojo. Los ojos de toda la congregación estaban fijos en la pila bautismal, esperando las palabras sagradas que unirían al niño a la iglesia y a la dinastía Villarreal para siempre. Nadie, y mucho menos el propio don Alejandro, podía imaginar que esas palabras nunca llegarían, y que el silencio estaba a punto de ser roto por una tormenta de verdad. El padre Miguel sostuvo al niño con firmeza, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. Pero en lugar de girarse hacia la pila bautismal, hizo algo que detuvo la respiración de todos los presentes. Se dio la vuelta y encaró directamente a la congregación. El movimiento fue tan inesperado que un murmullo de confusión recorrió los bancos de madera. El rostro del sacerdote estaba pálido como el mármol, bañado en sudor, pero sus ojos,
que durante tanto tiempo habían mostrado una fatiga resignada, ahora ardían con una convicción aterradora. La sonrisa de don Alejandro se desvaneció, reemplazada por una mueca de irritación y desconcierto. Hizo un gesto imperceptible, una orden silenciosa para que el sacerdote continuara con el ritual, pero el padre Miguel lo ignoró por completo. Había cruzado el punto de no retorno. El peso de la conciencia había resultado ser más fuerte que el miedo al poder terrenal. Hermanos y hermanas en Cristo, comenzó el sacerdote, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Hoy nos hemos reunido para un sacramento de pureza y verdad, pero me encuentro ante ustedes con un alma atormentada, pues este bautizo se asienta sobre una base de pecado y engaño. El silencio en la iglesia se volvió denso, casi sólido. Este niño no puede ser recibido en la casa de Dios bajo el velo de una mentira. La verdad debe ser dicha, aunque derrumbe los muros de esta misma iglesia. Fijó su mirada directamente en don Alejandro, cuyos ojos grises se habían convertido en dos rendijas de furia helada. Durante años, este hombre, nuestro benefactor, ha construido su honor sobre una falsedad. La verdad, conocida por muchos en susurros pero nunca dicha en voz alta, es que don Alejandro Villarreal es estéril. Él no puede engendrar un hijo. El caos estalló. La declaración fue como una pedrada en un estanque de aguas tranquilas, y las ondas de choque se extendieron instantáneamente. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro y escándalo. La gente se puso de pie, volviéndose para mirarse unos a otros, buscando confirmación en los rostros de sus vecinos. Don Alejandro, por un segundo, quedó paralizado, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. Antes de que pudiera articular una sola palabra de negación, el padre Miguel levantó una mano para acallar el tumulto. Y esa no es la única mentira. Su voz ahora resonaba con la fuerza de un profeta. El hombre que espera en la horca Elías es inocente. Su único crimen fue existir, mientras su patrón necesitaba un chivo expiatorio para ocultar su propia vergüenza. La acusación de brujería es una blasfemia, una invención cruel para desviar la atención de la verdadera transgresión. La revelación de la inocencia de Elías golpeó a la congregación con la misma fuerza que la primera. Con la atención de todos capturada, el sacerdote se preparó para el golpe de gracia. Pero entonces se preguntarán, ¿de quién es este niño? Hizo una pausa dramática, permitiendo que la pregunta flotara en el aire cargado. Luego, con una voz clara y firme, reveló la pieza final del rompecabezas. Este niño lleva la sangre de los Villarreal, pero no a través del hombre que lo sostiene como un trofeo. Su verdadero padre es el sobrino de don Alejandro, el heredero legítimo que fue desheredado y exiliado por su propio tío para que nunca pudiera reclamar lo que le correspondía por derecho. La revelación fue tan devastadora, tan completa en su destrucción, que un silencio mortal cayó sobre la iglesia. La conspiración no era solo para ocultar la esterilidad, sino para robar una herencia. En ese momento, don Alejandro dejó de ser un patriarca respetado y se convirtió en un monstruo de soberbia y engaño a los ojos de todos. La estructura de poder que había sostenido a la dinastía Villarreal durante generaciones se desintegró en ese instante. Don Alejandro, finalmente liberado de su parálisis, dejó escapar un grito de pura furia animal y se abalanzó hacia el altar, no para reclamar al niño, sino para silenciar al sacerdote. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Varios hombres, antiguos amigos y rivales por igual, lo interceptaron y lo sujetaron. Su autoridad, que dependía enteramente del miedo y el respeto, se había evaporado. Ahora solo era un hombre viejo, gritando y forcejeando, despojado de su honor y expuesto como un fraude. Catalina observó la escena desde un lado, inmóvil, mientras las lágrimas finalmente corrían por su rostro, no de tristeza, sino de un catártico y aterrador alivio. Afuera, la noticia comenzó a filtrarse desde las puertas de la iglesia, llegando a los oídos de los guardias que vigilaban a Elías. El imperio de don Alejandro Villarreal no había caído por una rebelión de esclavos o una guerra, sino por la verdad, pronunciada en el lugar más sagrado. El colapso fue total e inmediato. La furia impotente de don Alejandro se ahogó entre los murmullos de desprecio de quienes, hasta hacía unos minutos, lo habían adulado. Sus antiguos aliados lo arrastraron fuera de la iglesia como a un criminal común,
su rostro descompuesto por una humillación que era peor que la muerte. Afuera, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los capataces que vigilaban a Elías, al ver la caída de su amo, soltaron sus armas y se dispersaron, temerosos de ser asociados con el tirano depuesto. Un herrero, movido por el momento, corrió con sus herramientas y rompió los grilletes que ataban a Elías. El sonido del metal al quebrarse resonó como la campana de la libertad. Elías se puso de pie lentamente, un hombre libre por primera vez en su vida. Y su primera mirada no fue de odio ni de triunfo, sino de una profunda y serena calma mientras observaba el imperio que se desmoronaba a su alrededor, reducido a cenizas por el simple peso de la verdad. En las semanas siguientes, el imperio Villarreal se desintegró. Despojado de su honor y abandonado por todos, don Alejandro fue confinado a una habitación remota de su propia mansión, un fantasma en las ruinas de su legado, consumido por la locura hasta su muerte solitaria meses después. El sobrino regresó, no como un conquistador, sino como un administrador cauteloso de una fortuna manchada por el escándalo. Catalina, aunque libre de la tiranía de su esposo, se convirtió en una figura de reclusión. Aseguró la herencia para su hijo, pero vivió el resto de sus días marcada por la audacia de su plan, respetada por algunos y condenada por otros. Elías por su parte aceptó su libertad y abandonó Luisiana para siempre. No buscó venganza ni recompensa, se llevó consigo las cicatrices físicas y emocionales, pero también la dignidad inquebrantable que ni las cadenas ni la sentencia de muerte habían logrado arrebatarle. Buscando un nuevo comienzo en el norte, lejos del recuerdo de la caña de azúcar. La historia de la caída de la Casa Villarreal se convirtió en una leyenda susurrada en los porches y en los barracones de los esclavos, un cuento con moraleja que se transmitió de generación en generación. Se hablaba del tirano devorado por su propio orgullo, de la esposa que usó la confesión como un arma, y del sacerdote que arriesgó, con acento agudo, todo por la verdad. La horca, construida para un inocente, se pudrió bajo el sol de Luisiana, un monumento silencioso a la justicia inesperada. La gente recordaba que los imperios más sólidos, construidos sobre la opresión y la mentira, pueden ser derribados no por un ejército, sino por el coraje de una sola voz en el lugar correcto. Si esta historia te ha impactado de alguna manera, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo qué te pareció este increíble giro de los acontecimientos que cambió el destino de todos para siempre. El legado final de esta saga no fue la riqueza heredada ni las tierras que cambiaron de manos, sino una lección tan dura y perdurable como la tierra misma. Demostró que la obsesión por el linaje y el poder es un veneno que corrompe el alma, y, finalmente, consume a quien lo alberga. La dinastía Villarreal no fue destruida por una fuerza externa, sino que se derrumbó desde adentro, podrida por los secretos y la arrogancia de su patriarca. La historia de Elías y Catalina se convirtió en un testimonio eterno de que la verdad, por más frágil y temblorosa que parezca, posee una fuerza capaz de hacer añicos los tronos más imponentes y las cadenas más pesadas, y enseñó a todos que, al final, la justicia puede tardar, pero a menudo encuentra su camino en los lugares más inesperados, revelando que ningún poder construido sobre la base de la crueldad es verdaderamente eterno.